Se les invita a tomar asiento. Escuchemos la poesía titulada Lealtad de ayer y hoy, en la voz de los cadetes de cuarto año de caballería, Irving Alexis Gallegos Hipólito, quien viste el uniforme de gala de 1913 que portaron los cadetes del Colegio Militar en la Marcha de la Lealtad, y la cadete Carolina García González, quien viste el uniforme de gran gala actual del heroico Colegio Militar. Amanecía aquel 9 de febrero. Desde las almenas del castillo de Chapultepec, veíamos el humo elevarse sobre la ciudad. El rumor corría entre nosotros. ¡Traición! ¡Han tomado la ciudadela! Éramos jóvenes, casi chamacos. Y sin embargo, ese día comprendimos que la historia nos estaba llamando. El presidente Madero salió del castillo y nosotros, con paso firme y mirada segura, formamos a su lado. No preguntamos, no dudamos, solo marchamos. En las calles se percibía el miedo. Las ventanas se cerraban. Y mientras las balas zumbaban a la distancia, nosotros avanzábamos custodiando al presidente. No defendíamos un hombre, defendíamos el juramento que a nuestro México hicimos. Leales hasta la muerte nos comprometimos. Y cada paso fue una promesa. Y cada mirada un pacto de honor. Hoy puedo escuchar todavía el redoblar del tambor y el sonido de nuestras botas sobre el empedrado y el grito de mando que nos unió para siempre. Marchen, cadetes, por la patria y por el deber. Ya han pasado más de 100 años, pero su ejemplo sigue vivo. Somos los herederos de aquel juramento, los guardianes de esa misma lealtad. Hoy, la patria no nos llama al combate, nos llama al compromiso, a servir con honor, disciplina y verdad. La lealtad no se mide en los días de guerra, se demuestra en todo momento. Está en el soldado que obedece con conciencia, en el mando que guía con justicia, en el mexicano que cumple su palabra. Aquel 9 de febrero no fue solo historia, fue el nacimiento de un principio eterno. La lealtad no envejece, no se compra ni se vende. La lealtad se hereda, se honra y se siente. Por eso, al escuchar el toque del clarín, siento que las voces de aquellos cadetes aún nos acompañan y nos dicen: sean firmes, leales y dignos. Y así seguiremos, marchando con paso firme y el mismo orgullo, porque México confía en sus leales Fuerzas Armadas. Saludar. Ya.
A continuación, observaremos un breve recorrido de los pasajes históricos más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Comenzó por el Plan de San Luis, documento que marcó el inicio de la revolución y sentó las bases de nuestro país como un llamado al pueblo de México a la lucha para restaurar la democracia. La Marcha de la Lealtad fue realizada por el presidente Francisco I. Madero, acompañado por cadetes del Colegio Militar, quienes lo escoltaron desde el castillo de Chapultepec, con el fin de defender la legalidad constitucional y restablecer la democracia. La Constitución de 1917 fue el resultado de la lucha armada que inició en 1910 y en la que se establecieron los principios de justicia social, protección de los derechos humanos, reforma agraria, así como la educación laica y gratuita. 1910 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizarán la escenificación histórica La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la cuna del nacimiento del Ejército del Pueblo, el Ejército Mexicano. Uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia en la historia nacional lo constituye la Revolución Mexicana. Este importante movimiento social inició en 1910, derivado de los constantes abusos y el descontento social, así como de la gran desigualdad que existía en la época. A continuación, los invitamos a observar la representación histórica de los pasajes trascendentales en la Revolución Mexicana: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la promulgación de la Constitución de 1917. Después de ocupar por más de 30 años la silla presidencial, Porfirio Díaz continuaba gobernando el país sin tomar en cuenta los principios elementales de la democracia. Mientras el poder económico y político se concentraba en unos cuantos, la mayor parte de la población vivía en condiciones desfavorables. Cansados de las injusticias, muchos mexicanos reaccionaron y surgieron organizaciones que aspiraban a lograr la salida de Díaz del poder y la transformación del país. De entre estos grupos surgió la figura de Francisco I. Madero, quien el 5 de octubre de 1910 promulgó el Plan de San Luis, que bajo el lema "Sufragio efectivo, no reelección", convocó al pueblo para que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Compatriotas, nuestra querida nación ha llegado a un momento decisivo. Nos oprime una tiranía que los mexicanos no habíamos sufrido desde que conquistamos nuestra independencia. Esa tiranía se hace hoy intolerable. Esta dictadura nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza. No tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de nuestra patria, sino la riqueza y supremacía de unos cuantos. Los convoco para salvar a México del porvenir sombrío que le espera bajo el gobierno déspota de Porfirio Díaz. No vacilen ni un momento. Tomen las armas y arrojen del poder a los usurpadores. Recobren sus derechos de seres libres y recuerden que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. ¡Viva la democracia y la justicia social! La primera chispa del movimiento armado se dio en casa de los hermanos Cerdán.
quienes al ser atacados en su domicilio, acudieron al llamado de Madero e hicieron resonar los fusiles de la revolución en aras de la democracia, de la justicia y la libertad. A partir de ese momento, la revolución se extendió en distintas partes del país, lo mismo a lomo de caballo, a pie o guiada con el silbato de la locomotora, que como un canto anunció nuevos tiempos. Clarito recuerdo todo lo que vivimos en aquella época. Miles de hombres, alimentos y pertrechos transportados a lomo de caballos para llegar al campo de batalla y pelear por nuestra noble causa. Pero también fue vital el esfuerzo de nosotras, las mujeres que acudimos al llamado revolucionario, unas para curar enfermos, alimentar a los combatientes, como mensajeras y para conseguir armamento. Otras, como las maestras y periodistas, que a través de su pluma y voz esparcieron y sembraron ideas revolucionarias que fueron tan poderosas como los fusiles y cañones. Otras empuñaron las armas e incluso comandaron tropas en el campo de batalla, donde muchas ofrendaron su vida. El 9 de febrero de 1913, la capital se vio sacudida por un pronunciamiento militar en contra del presidente Madero, encabezado por viejos porfiristas que buscaban el poder. En la madrugada de ese día, los cadetes del colegio militar fuimos sorprendidos por la banda de guerra con el toque de reunión. Una vez organizados, llegó al colegio militar montado en un caballo tordillo el presidente Francisco I. Madero, quien se dirigió a nosotros. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos se han sublevado esta mañana en contra de mi gobierno. Ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino y a quienes atentan en contra de la figura presidencial que hemos triunfado y derrotado a los infidentes y desleales. Con ese exhorto, nos aprestamos para escoltar al presidente Madero desde Chapultepec hacia el Palacio Nacional. En nuestro trayecto, el contingente fue tiroteado en varias ocasiones, sin que los disparos que iban dirigidos en contra del presidente hubieran hecho blanco. Con la gallardía y resolución que siempre se nos había enseñado, cumplimos nuestra encomienda, lo que permitió que, reducidos los inconformes, nuestro presidente Madero arribara al Zócalo capitalino, escoltado también por gente del pueblo que se nos unió en el camino, hasta llegar a las puertas de Palacio Nacional. Durante esa marcha de la lealtad, yo, el teniente alumno Gerardo Ríos Covarrubias, realicé el máximo sacrificio cuando una bala alcanzó mi corazón. Sin embargo, el servicio a la patria trasciende la vida misma y me honra saber que en esa fecha mi amado colegio militar nuevamente conquistó una página de gloria. Concluido el movimiento social, fue evidente que la Constitución Liberal de 1857 se mostró insuficiente para atender las profundas demandas de los grupos sociales emanados de la Revolución Mexicana. Los principales líderes buscaron definir el destino de la nación, que se encontraba en una encrucijada. Carranza comprendió que la única vía para pacificar y reconstruir el país era a través de un nuevo pacto fundamental. El objetivo ya no era solo restaurar el orden, sino crear un marco legal que garantizara los derechos esenciales del pueblo de México, por lo que convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro.
Fue hasta 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza, de la mano de un Congreso Constituyente, permeado de los ideales revolucionarios, promulgó una nueva Carta Magna que incluyó como normas fundamentales los principios que ya habían visualizado los héroes desde la independencia y la reforma. Este importante documento, de manera prioritaria, profundizó en temas de carácter social. Entre los más importantes, el de una verdadera separación entre el Estado y la Iglesia. Consolidó el reparto agrario para beneficiar por fin a los campesinos y comunidades agrarias. Estableció los derechos para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Se estipuló que la enseñanza fuera libre, con acceso gratuito a la educación básica para todas y todos, y que el Estado tendría la obligación de proporcionar servicios para garantizar la salud de los mexicanos. Con esos y otros postulados, nuestra Carta Fundamental se instauró como la primera constitución social en el mundo y aún rige el destino de nuestro país. El día de hoy es menester traer a la memoria que este importante movimiento no solo transformó la estructura política y social del país, sino que también sembró las bases para un país libre y justo, donde existía la igualdad social como premisa y una amplia posibilidad de crecimiento para el pueblo de México. La Revolución Mexicana no fue solo una serie de batallas y cambios de gobierno, sino la matriz fundacional del siglo XX. Su legado fue plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento vanguardista que por primera vez en el mundo elevó a rango constitucional los derechos sociales. Hoy, al recordar uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia nacional, rendimos homenaje a las mujeres y hombres que con valor, ideales y amor por su patria nos heredaron la justicia, libertad y dignidad que anhelaba nuestro pueblo de México. ¡Vivan los héroes revolucionarios! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Y que viva nuestro querido México! Disfrutemos de un popurrí de bailables folclóricos con temática revolucionaria. En este podremos escuchar temas como La Adelita, Juana Gallo y Jesucita en Chihuahua.
Como en toda organización, en las fuerzas militares existe un responsable del cumplimiento de las misiones asignadas, quien es asesorado por su Estado Mayor en las tareas de concebir, preparar y conducir las actividades encomendadas. Este personal se integra por mujeres y hombres que dejan constancia de que en el interior de las Fuerzas Armadas, la equidad de género brinda sin distinción las mismas oportunidades para el desarrollo profesional de sus integrantes. El comandante de la columna del desfile y su Estado Mayor se desplazan para colocarse frente al presidium. El general de división de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la Cuarta Región Militar y comandante de la columna del desfile, se dirige a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Solicito autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Gracias por traerme al desfile, abuelito. Siempre me ha emocionado ver a nuestros militares con sus uniformes. Pero, ¿qué tiene que ver con la Revolución Mexicana, abuelito? ¿Tú qué sabes más de eso? ¿Me podrías explicar, por favor? Claro que sí, hija. Pero no es que sepa más, sino que mi padre fue un veterano de la Revolución Mexicana y me contaba muchas historias. Más que una guerra, fue una muestra de voluntad del pueblo mexicano por querer cambiar sus condiciones y buscar justicia. Dentro de las cosas más importantes es que la revolución se hizo a caballo, mija. Y fue la cuna del ejército del pueblo, el ejército mexicano, que siempre ayuda al pueblo. A partir de esto, se consolidó el origen de nuestro ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Y de ahí nacen de manera oficial nuestras Fuerzas Armadas. Pero ven, hija, vayamos a buscar un buen lugar, que ya está por iniciar el desfile. Conforme al más estricto protocolo e inquebrantable tradición militar, el comandante de la columna del desfile asume la responsabilidad de dirigir a estas mujeres y hombres, quienes hoy reafirman su compromiso de lealtad institucional y servicio permanente al pueblo de México.
se presenta el comandante de la columna del desfile, montado a caballo, acompañado por su Estado Mayor. Para abrir este magno evento, observamos a un jinete que porta majestuosa e imponente a nuestra bandera monumental. Montadas a caballo, avanzan las escoltas de bandera, quienes custodian nuestra enseña nacional. Desfila a caballo un agrupamiento de banderas de Gaza que enaltecen el sentido de pertenencia, amor patrio y celo a la libertad en cumplimiento a las garantías constitucionales que tenemos los mexicanos. Se abre paso el contingente María del Carmen Cerdana la Triste. Apoyó el movimiento maderista junto con sus hermanos Natalia, Aquiles y Máximo, considerados precursores de la Revolución Mexicana. Abuelito, mira, qué bonitos carros. Sí, hija, verás, esos carros eran utilizados por personas de la alta sociedad a principios del siglo pasado. Estos vehículos eran muy caros y la mayoría de la gente, ni con todos los ahorros de su vida, hubiera podido comprarlos. Así que, como puedes ver, la riqueza estaba muy mal repartida. Oh, qué triste, abuelo. Mira, hija, esa gente que ves representa la huelga de Cananea. Se dio en el estado de Sonora, allá por 1906. Los mineros reclamaron mejores condiciones laborales. ¿Pero qué crees? Fue reprimida por Porfirio Díaz. ¡Órale! Por eso esa gente va gritando. ¡Pero qué injusticia, abuelo!
Mira, ¿ya viste ese carro? Muestra la entrevista que tuvo el periodista Krillman con el presidente Porfirio Díaz. ¿Y de qué trató esa entrevista? Pues tras 30 años de gobierno, el presidente Díaz había decidido que no volvería a reelegirse y que el pueblo ya podía elegir a sus gobernantes. Uy, hijita, esas palabras inspiraron a muchos mexicanos, entre ellos a Francisco I. Madero. Desfila frente a nosotros el contingente Sara Pérez Romero, quien se casó con Francisco I. Madero en 1903. Se involucró en obras benéficas, fundando la Cruz Blanca Neutral por la Humanidad y el Club Caridad y Progreso. ¿No, abuelo? En la escuela me explicaron que esa fue la causa de los planes de Ayala y San Luis. La maestra nos dijo que el plan de San Luis desconocía la reelección y convocaba al pueblo a levantarse en armas. Y el plan de Ayala exigía que le devolvieran las tierras despojadas. Sabes mucho, hijita. Cerdán? Pues verás, hija. Un día de noviembre del año 1910, alguien le dijo a la policía sobre una conspiración en la casa de la familia Cerdán, allá en Puebla. Cuando llegó la policía a la casa, los Cerdán se atrincheraron contra ellos. Pero a pesar de su valentía, Máximo y Aquiles Cerdán terminaron muertos y su hermana Carmen encarcelada. Solo Natalia Cerdán logró huir. Escuché en clase que ese fue el primer enfrentamiento armado de la Revolución Mexicana. Así es, Adelita. Pero el pueblo no se quedó cruzado de brazos, porque las fuerzas revolucionarias de Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en armas y derrotaron a las tropas federales, tomando Ciudad Juárez. Estoy aprendiendo mucho, abuelito. Y vaya que lo aprovechó, hija. ¿Sabías que él se convirtió en el primer presidente en funciones del mundo en volar una aeronave? ¡Órale! ¡Eso no lo sabía! Sí, fue allá por el año de 1911. ¡Míralo! ¡Allá va! ¡Mira, abuelito! ¡Qué caballo blanco tan bonito! Sí, hija. Y quien va montando ese caballo es Francisco I. Madero. Y está acompañado por cadetes del Colegio Militar, quienes representan la Marcha de la Lealtad.
déjame decirte, hija, que Huerta, apoyado por el embajador de Estados Unidos, realizó un golpe de Estado que terminaría con el gobierno y la vida de Madero, justo cuando se había alcanzado la democracia. Esa horrible traición marcaría nuestra historia. Se abre paso el contingente Refugio Esteves Reyes, quien fue la primera enfermera militar en adiestrar a un grupo de mujeres revolucionarias en primeros auxilios, ganándose el apodo de Madre Cuca. Mira, hija, en el decreto número 1421 y en el plan de Guadalupe desconocieron al gobierno de Victoriano Huerta y concedieron a Venustiano Carranza la capacidad de crear al ejército constitucionalista. ¡Guau! No sabía que eso era parte de su origen, abuelo. Verás, hija, otra historia poco conocida es en donde Francisco Villa firmó un contrato con una compañía de filmación para que documentara sus batallas en tiempo real, creando un documental bélico filmado en batalla. Y mira, abuelo, también está la famosa foto que se tomó junto con Zapata en la silla presidencial. Sí, hija, pero ninguno quiso la responsabilidad de dirigir al país. Y pues mira, abuelo, esa es la batalla de Zacatecas. Sí, hija, en esa batalla se enfrentaron las fuerzas de Pancho Villa y el general Felipe Ángeles contra las del Ejército Federal, quienes eran leales al dictador Victoriano Huerta. Sí, hija, es que durante la Revolución se utilizó el tren con fines bélicos, ya que podían llevar mucha gente de un lado a otro. ¿Y quiénes son esos jinetes? Ah, esos jinetes que ves son los famosos dorados de Villa. Y las mujeres que ves dentro del tren son las llamadas Adelitas. Mira, hija,
Después de que Victoriano Huerta renunció, se convocó una convención en Aguascalientes, donde villistas, zapatistas y carrancistas se sentaron a dialogar. Por eso es que esos soldados tienen diferentes uniformes. Pero todos tenían ideas diferentes, ¿no? Así es, pero trataron de buscar una solución pacífica. Mira, también podemos ver a Felipe Ángeles, quien fue un militar intelectual que peleó junto con Pancho Villa, considerado uno de los hombres más honestos y leales que nos dio la revolución. ¿Pero qué crees, hija? En la siguiente batalla, que fue la batalla de Celaya, acabarían con su suerte. Allí la división del norte quedó prácticamente destruida. Villa perdió su prestigio militar y ya nunca recuperó el poder que tuvo. Ah, ¿por eso las mujeres que estaban con Villa atendían a los heridos? Y lo hacían en medio de la batalla, hija. Por cierto, esa mujer que ves es la famosa Madre Cuca, la primera enfermera militar mexicana. Después de todo esto, Carranza convocó al Congreso Constituyente en Querétaro porque necesitaba leyes nuevas que pusieran orden al país, dando origen a nuestra actual Constitución Política, que fue la primera del mundo en incluir derechos sociales. ¿Qué nos dejó realmente, abuelo? Mucho más de lo que te imaginas, Adelita. Tal vez lo más importante de todo es la Constitución de 1917, que nos rige actualmente y que fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales. Se presenta el contingente Hermila Galindo Acosta, quien se dedicó a difundir los ideales de Carranza y el ideario feminista por todo el país. ¡Mira, abuelo! ¿Cuántas cosas lleva ese carro? Todo eso que vemos, hija, es el legado que nos dejó la revolución, la cultura representada en el muralismo, la música y la arquitectura, y el patrimonio ganado con la restitución de las tierras y sus recursos. Mira, estamos viendo la columna de la legalidad, en la que se llevó a cabo la última carga al sable de caballería. Se abre paso. El contingente Emma Catalina Encinas Aguayo ingresó a la Escuela de Aviación Roberto Fierro en 1932. Se convirtió en la primera mujer mexicana piloto aviador. Mire, hija, tras la derrota de Zacatecas, se firmaron los tratados de Toloyucan, donde se acordó la disolución del Ejército Federal. O sea, ¿que ese fue el fin de la lucha? No el fin, pero sí un gran paso hacia la paz, porque finalmente se reconocía la legitimidad del ejército constitucionalista. Pero sigamos disfrutando del desfile para seguir aprendiendo de nuestra historia, hija. En este contingente desfilan 2 compañías del ejército mexicano, con personal que porta los diferentes uniformes, empleados a través de los años.
paso marcial y gallardo, desfila una compañía mixta del ejército mexicano. La mujer ha sido una figura importante en la historia, cuya huella define el curso de la humanidad. ¿Sabías que México fue pionero a nivel mundial en la aeronáutica militar con la creación del arma de aviación, hija? Entonces, ¿ese es el origen de la Fuerza Aérea Mexicana? Así es. Esos que ves son los pilotos pioneros de la aviación mexicana. Y ella, la primer mujer piloto aviador militar. Yo también quiero ser piloto, abuelito. Honor, valor, lealtad. Se abre paso el contingente de la Fuerza Aérea Mexicana en el marco del 110 aniversario de su creación. El 14 Observamos el carro temático Fuerza Aérea en la actualidad, en el que podemos ver un vehículo aéreo no tripulado con capacidad de despegue, aterrizaje vertical y vuelo convencional, el cual no requiere de una pista de aterrizaje para su operación, con una autonomía de hasta 5 horas, un alcance de 100 kilómetros a una altitud de vuelo de 10,000 pies. A continuación, el carro temático, primer campeón de la Primera Liga Mexicana de Béisbol de 1925. En el marco de los festejos de la fundación de la Liga Mexicana de Béisbol, es de gran relevancia mencionar que uno de los equipos fundadores y ganador de la primera temporada en el año de 1925 fue el equipo del 74 Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano, con sede en Atlixco, Puebla. Se presenta ante nosotros el carro temático de los deportistas militares destacados. Los integrantes de las secciones deportivas de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron una destacada participación en el Campeonato Mundial de Clavados, celebrado en Singapur del 11 de julio al 3 de agosto del 2025, en el que obtuvieron 5 preseas para nuestro país. Se abre paso el contingente Rosa Padilla Camacho, quien ingresó a las Fuerzas Revolucionarias del Sur en 1912. En este acto de orgullo y tradición, vemos que encabezan este contingente 5 caballos de alta escuela,
quienes encarnan la nobleza del caballo y el orgullo de nuestra tierra. Se desplazan al paso y demostrando su alto porte marcial y gallardo, el personal de generales del arma de caballería en situación de retiro. Este personal sirvió con gran lealtad y celo al pueblo de México. Son un ejemplo invaluable en la carrera de las armas y para las nuevas generaciones de militares profesionales. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Podemos observar al escuadrón de caballería Ignacio Allende. A su paso escuchamos la tradicional Marcha Dragona. Desfila ante nosotros la batería hipomóvil Felipe Ángeles, nombrada así desde el 15 de septiembre de 1952, en honor a quien fuera director del Colegio Militar, distinguiéndose como uno de los militares más prominentes que ha tenido nuestro país, leal al presidente Francisco I. Madero y destacado artillero dentro de la División del Norte del general Francisco Villa. Avanzan con firmeza y gallardía las mujeres y hombres que integran el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este centro tiene como propósito alcanzar y mantener los más altos niveles deportivos de la equitación, bajo los principios, valores y virtudes militares. El deporte ecuestre inicia en la infancia, forjando el temple y carácter del joven jinete. Con orgullo y entusiasmo, cabalga el equipo ecuestre infantil Defensa. Estos jóvenes, bajo la guía y el ejemplo del personal militar, combinan el espíritu de la juventud con la tradición ecuestre del ejército mexicano.
El Grupo Montado y de Honores es un organismo emblemático integrado por mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Desfila personal del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, organismo productor de ganado equino de alta calidad para las necesidades del Ejército Mexicano. En este criadero se reproducen caballos de la raza Santa Gertrudis. A continuación, las escaramuzas charras de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes llegaron a cambiar las actividades ecuestres en el ámbito militar. Las mujeres que integran esta agrupación, quienes aparecen vestidas de adelitas, son muestra del fomento de la inclusión de la mujer militar en todas las actividades del Ejército Mexicano. La Revolución Mexicana se hizo a caballo en pro de la libertad. En este día, los charros de la Secretaría de la Defensa Nacional nos recuerdan a las mujeres y hombres que se cubrieron de gloria al paso de majestuosos y nobles corceles. Suena el clarín y galopan sin temor, luciendo el traje de patria y el honor de haber cabalgado en la gesta de la revolución. De generación en generación, como mayor herencia viva de México, desfila la charrería, que presidida por la escolta, formada por integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería, siguen guardando el lábaro patrio como aquellos que bajo el grito de tierra y libertad dieron su vida al lado de Zapata, o que con los ideales de progreso cabalgaron en el norte con el gran centauro Francisco Villa. Porta el estandarte de la Federación Mexicana de Charrería, su vicepresidente, Efraín Ramírez González. La charrería, en el México revolucionario, conservó la vida del campo, manteniendo cada una de las faenas que con los siglos dio la identidad del charro. De generación en generación, la charrería mantiene sus conocimientos. Hoy, a través de su reina nacional Sofía I, de su presidente Salvador Barajas del Toro, las distintas categorías
categorías hacen gala en la ciudad de los Palacios, mostrando el honor de México. Frente a nosotros, cierra la columna del desfile con una formación de 9 aviones T-6C, la Fuerza Aérea Mexicana, en conmemoración a los 110 años de su creación, evocando la admiración del pueblo al surcar el cielo mexicano. Muy bien, Adelita. Bueno, creo que ya hemos aprendido bastante. Pero dime, ¿ahora qué opinas de la Revolución Mexicana? La verdad, me siento muy orgullosa, porque ahora entiendo la gran importancia que tuvo la Revolución Mexicana de nuestro país, y también en la conformación de las Fuerzas Armadas que siempre auxilian al pueblo. Claro, mija, porque la Revolución Mexicana fue la que dio el inicio al arma de aviación militar, que de manera oficial fue el inicio de nuestra Fuerza Aérea. Todos esos aviones y helicópteros que ves en la tele, llevando víveres a las personas que más lo necesitan, son parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Espero de grande poder ser tan fuerte, valiente y justa como todas esas mujeres y hombres. Así será, hijita, así será. Pero vente, ahora vamos a ver esos aviones que están por allá y luego nos vamos a casa. El general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la Cuarta Región Militar y comandante de la columna del desfile, rendirá el parte de novedades a la Presidenta de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Informa usted que desfilaron ante el pueblo de México una bandera monumental, 4 estandartes de guerra, 2.759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, 9 vehículos antiguos, 503 caballos, 23 aeronaves, 3 águilas, sin novedad. Se hace una cordial invitación a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes.
Es así como damos por concluido este desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que las Fuerzas Armadas refrendan su lealtad al pueblo de México. Se agradece la presencia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como de los funcionarios e invitados que la acompañaron. Por su atención, muchas gracias.